Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, atxaldeon, lehenik eta behin, mi esker, urbiltzagatik. Bueno, topaketa hau posible izan da, Baladre kolektiboroi esker, Baladre Ruth eta Raúl, eta, bueno, haien ekimenez edo, bueno, proposatu zikunden, lan lehen aurkezpena Marruman burutzea. Aipatu behar da hori, asteburutan Baladre kantoratuta elkartu behar Bizkaiko basoa espazioan. Egon gara estatuko hainbat kolektibo, haien artean para Kanaria lagun hauek. Eta, bueno, zoragarri izan da, eta, bueno, hau izango da, pixkat topaketa bien lehenengo fruitua. Espero dezagun etorkizunean, alako gehiago izatea. Decía que, bueno, bienvenidas, gracias por venir. Este encuentro, si es posible, ha surgido por la iniciativa del colectivo Baladre. Aquí están Ruth y Raúl, que nos han puesto en contacto con Lola y José, que vienen de la Asociación Canaria, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y como previo comentar que hemos estado este fin de semana pasado en Vizcaya, en Basoa, en el centro, bueno, en un espacio comunitario que está a disposición de los colectivos sociales y que son el centro de encuentros. Entonces, para Marruma es un placer recibir a las compañeras de Canarias que nos van a hacer un poco una radiografía de cómo harán las nuevas formas de colonialismo, ¿no?, a través del turismo. Y previo a eso también vamos a dar la palabra al colectivo Bizilagunekin, que nos van a hacer un poco ponernos en el contexto de la realidad que vimos en Donosti. Vale? Eta gero, bueno, egungo da tartea, galderak egiteko, edo ekarpenak eta, vale, que luego habrá un espacio para debatir, para preguntar lo que sea conveniente. Eskerrik asko, Euskonsería, que tienen su propio lenguaje, el silbo, que es una gozada escucharlo, la verdad. Bueno, eskerrik asko, ongi etorri. Eskerrik asko bai alde batetik Marruma elkarteari eta Kanariar lagunei etorri direla, eta bueno, gaztelera pasatuko naiz horrela ezaguteko hizkuntzetan. Se decía eso, que va a hacer en castellano y así nos entendemos todas. Y por un lado, gracias a Marruma y a las compañeras de Canarias por este espacio y eso. Yo iba a centrar un poco la turistificación en Donosti y en Canarias. O sea, al final sí hay que tener en cuenta que la turistificación es algo... el capitalismo utiliza la turistificación para crear nuevos mercados y es al final una industria extractivista que ataña la vida de la ciudadana en todos los sectores, tanto la vivienda, el día a día, el consumo y un poco todo. Y yo creo que al final sí nos habla que la turistificación en todos los sectores no es lo mismo, pero sí se está viendo que al final nos atañe en todo, o sea, desde la vivienda, desde los espacios comunes que tenemos para vivir colectivamente o para trabajar en colectivo, para organizar cosas. Y al final eso, me acuerdo que las jornadas que hubo contra la turistificación el año pasado en Barcelona, las compañías que vinieron de Canarias, que decían que al final la turistificación es otro modo de violencia. Al final es poder salir, o sea, de no poder salir de tu casa casi porque te encuentras con grupos o te suben a la vivienda o desahucian a la compañera para crear un hotel o viviendas turísticas. Al final, pues, lo que pasa en Donosti, al final también se ve en Canarias lo parecido. Yo con esto les doy la palabra, luego hablando con ellos sobre el libro también tenemos unas preguntas para hacerles y luego yo creo que así para ayudar a abrir el debate. Hay muchas gracias y que digan cosas. Nada, muchas gracias también por estar aquí. No lo vamos a hacer si yo bajo y después en castellano, porque para nada te damos la vista, pero se agradece la referencia. Nos encantaría hablar en su lengua, pero no la sabemos, así que vamos a hablar un poco la lengua del imperio como podemos y con acento canario. Somos Lola, José, como decía el compañero, estaba Gonzalo por ahí de atrás, que es un referente activista para nosotras y militante
que tiene viviendo por aquí para que se quede con la cara. Digo, porque puedes aportar, no estar de acuerdo, otras visiones del turismo de la Canariedad y agradecer servicios también, y a todos ustedes. Gracias a Baladre, que además mi compañera aquí cerquita en Irún, y el libro sale gracias también a una editorial que es Sambra Baladre, que pueden encontrar 1000 libros de temas políticos y sociales muy variados. Y bueno, nosotros también pertenecemos a la coordinación y somos el grupito ahí de Canarias, un poco de Baladre, entre otras cosas también, el Centro Social La Casa, Radio Pimienta, que por ahí el compa también tiene una camiseta haciendo propaganda, y Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Sí, bueno, venimos del Centro Social de la Casa, que es un espacio que lleva pues, más de 21 años, ahora, 21, no sé, 20 y pico años. Bueno, un espacio abierto a diferentes colectivos y a diferentes personas, llevamos años. Y bueno, ahora mismo lleva siendo un espacio de referencia muchos años, pero es de los poquitos sitios que quedan en Tenerife donde poder juntarnos. Y bueno, y ahí pues, nos juntamos las que estamos y tenemos, bueno, está la Radio Pimientas de allí, y la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, Jaira, que es un colectivo feminista, los que se van juntando por ahí. Bueno, sentándonos un poquito así más en la presentación, en lo que tiene que ver con el turismo, que creemos también que es como de las luchas pues, más conocidas que han logrado saltar la frontera esa de otro continente insular, la barrita esa que nos ponen ahí cuando nos ponen el tiempo, el muro lo saltó también, porque por lo general sí, las que venimos para acá sabemos que sí que hay una frontera grande de la realidad que hay en Canarias, que se conocen poquitas cosas, pero como que la parte política cuesta mucho más conocer qué está pasando allí, ¿no? Y cuál es nuestra realidad. Y cuando sí se traspasa esa burbuja de lo que pasa allí hacia afuera es porque, digamos que la movilización ya es grande y como que ha desbordado un poco también el ámbito político-social, ¿no? La burbuja de las organizaciones a las que pertenecemos. Grandes manifestaciones que no pudieron parar un poco, pero sí queremos un poco ponerla en contexto. Traemos una presentación que es larga, la vamos a ir saltando porque la usamos más para trabajar en modo taller, más en profundidad con el tema, ¿no? Incluso varios días. Estamos más acostumbrados a trabajar más cerquita, no con estas mesas por medio y las cámaras y todo el tema que agradecemos el tema de difusión, pero que también nos costó un poco, ¿no? El acercamiento, entonces, bueno, vamos a saltar un poquito más rápido, pero sí nos gustaría como poner en contexto bien con datos para entender las similitudes que tenemos con otras zonas turistificadas como esta, pero también las diferencias, porque a veces de la diferencia se entiende mejor las luchas que tenemos y un poco cómo nos afecta a la población local, y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible también para generar más debate y que haya un poco más de llevarnos también nosotras también la visión de ustedes y qué está pasando por aquí, ¿no? Bueno, esta es una parte que solemos lanzamos en las islas y también cuando vamos a presentar fuera. Y es curioso las diferencias que se dan entre lo que se responde en Canarias y lo que se responde fuera también. No sé si quería hacer la parte del pueblito de las islas. Pero... O sea, no que se haya pixelado, o sea, son las Islas Canarias, pues sí las ubican un poco en el mapa, lo que es el territorio. Y no le voy a hacer la trampa de que me digan cuál es cuál, porque por lo general, incluso en Baleares, patinaban bastante. Nosotros venimos de la cuarta por aquí, de Tenerife, de la de Méndez. Las dos islas de allá son... Sí, tú tienes trampa que estás todo el día ahí metido, has estado mucho por la colonia. Hay solo 90 kilómetros de la costa de Fuerteventura al Sáhara, ocupado por Marruecos, porque lo ubican en el mapa. Estamos ahí abajo, no estamos debajo de Baleares, ¿no? Que es la histórica que nos han puesto en televisión española en el tiempo. Y sí que nos solemos jugar con el tema de qué imágenes te vienen a la cabeza y qué sabes de ellas, no por hacer la trampa de hacerles un examen sobre nuestros territorios, sino también por un poco ver, y nos ha servido mucho también para las campañas que hacemos, cuál es la imagen que se tiene en el exterior de lo que pasa en Canarias, más allá de la hamaca, el sol, la playa y el hotel. Entonces, bueno. Sí, queríamos hacerles un poquito la pregunta de qué les viene a la cabeza cuando piensan en Canarias, o cuando piensan en... Sí, cuando piensan en Canarias como territorio, o como piensan en Canarias como en cuanto a turismo. Si pueden, no sé, si quieren ir diciendo lo primero que les viene a la cabeza, palabras sueltas. Son vacaciones, volcán. Terrible. Relax. Relax. Alemanes. Alemania. Plátanos.
Claro. Esa es típica. Loro Park. Claro, vale. A mí Legionarios en Fuerteventura Total. y la isleta con un cuartel, la isleta de Gran Canaria, Militarización. año 1976. Ahora hay más que antes. Vamos a hacer algo positivo. TID. Cultura guanche. Cultura guanche. Una más así, que le venga de la cabeza rápido. A mí me está viniendo dos, pero pueden ser así un poco de las pateras que llegan y luego va la solidaridad del pueblo canario también. Migración, solidaridad. Ratas que nadan, no le llegó lo de las ratas que saben nadar conmigo, esa también. Pesca, Pesca, pesca. Vale, pues se lo repito. Cruceros. Se lo repito. Las voy a nombrar un poco por hacer una recopilación. Sol, vacaciones, Vulcán, Relax, Alemanes, Plátanos, Loro Parque, Legionarios en Fuerteventura, Cuartel en Gran Canaria, Cultura Guanche, Teide, Patera, Solidaridad, Pesca, Cruceros. Vale, por hacer una comparación con lo que sentimos allí cuando se hace esta pregunta, la primera vez que presentamos en Tenerife, las palabras que salieron, que no las tengo registradas, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente porque fue bastante duro, fueron angustia, ansiedad, frustración, tristeza, dolor, estrés, agobio, no sé si te acuerdas de alguna más, pero purificación, pérdida de ocupación, pérdida de espacio, me siento extranjero en mi propia tierra, expulsión. Todo eso es lo que salió de una presentación de mucha gente y lo que sentimos, la población general ahí, ¿no? de todo lo que está pasando. Entonces es como un choque, ¿no? Cuando presenta fuera y lo que llega es sol, playa, vacaciones, relax, y lo que vivimos allí pues es totalmente lo contrario. Bueno, ahí tienen un poco una de las primeras postales que salen de los 60, creo que un poquito, principios de los 60, ya con la turistificación en Canarias, con una lógica turística más actual, que es la maga, la campesina, con todo el tema folclórico, muy blanquita además para ser de la zona, la playa, el volcán, el plátano, la playa de Obregat también, la bio, quiere decir, muchas de las cosas que salen del imaginario que hay en el exterior tiene que ver con la venta turística, ¿no? del archipiélago. La cosificación de las La mujeres. cosificación de las mujeres, claro, también. Aerolíneas españolas. Además, como dato curioso, el turismo empieza en Canarias, en el puerto de la Cruz, ya desde los años 30, años 20, y tiene que ver sobre todo con la industria del plátano, porque los primeros sectores ingleses, que después son Pfeiffer, grandes marcas, que aquí el compañero que trabaja el tema represivo, eran como las grandes marcas de importación que trabajan el plátano y que lo exportan. Esos almacenes luego fueron las cárceles y los campos de concentración del franquismo, son muy conocidos por eso los de Pfeiffer. Estos primeros ingleses empiezan a poner hoteles para ir ellos a quedarse a las fincas que España les deja tener con este comercio, las primeras relaciones también del franquismo con Europa, y empiezan a poner los primeros hoteles y se dan cuenta del negocio que hay también con que haya gente de Inglaterra y de Alemania que vaya a Canarias a quedarse, ¿no? Allí son los primeros pasos incluso de todo el Estado español y del concepto también en Europa del turismo. Se empiezan a dar en esos años 20-30 en el puerto de la Cruz, en Tenerife, en la zona norte. La otra imagen es de la isla de La Palma, en la época del volcán, por eso está también tan lleno, ¿no? Y un poco también la imagen de los trabajadores en la actualidad, de la gente local que trabaja en el sector agrícola, de las grandes explotaciones todavía hoy del plátano, ¿no? En la isla además de Lora. Bueno, queríamos aquí hacer como una introducción también de colonialismo en Canarias, ¿no? No sé si conocen algo, si saben algo de la historia de Canarias. Pero bueno, Canarias fue conquistada, ¿no? Hace pues, más de 500 años y terminó la conquista posterior a la conquista de América. Entonces, estamos ahí, ¿no? Fuimos como una antesala y a la vez también siendo colonizada como fue América, ¿no? Un punto de paso que colonizaron y siguieron para allá. Y eso marca toda la historia de Canarias y marca cómo estamos hoy en día y los mismos que conquistaron en su momento siguen siendo
los propietarios del agua, siguen siendo los grandes propietarios de tierra, siguen siendo los que manejan las grandes empresas que puedan haber o siguen siendo los que tienen el poder político en muchos casos también. Y seguimos manteniendo también un modelo que se sigue reproduciendo, que es un modelo de monocultivo. ¿No? Se pasó de un monocultivo a otro y ahora es el monocultivo de turismo, en lo que se sigue manteniendo la misma forma de funcionar. Son una foto del puerto de la Cruz, son 2 campesinos canarios cargando a un turista inglés. Que es una imagen que además se ve en el continente. Si hay otras fotos que ven de Senegal, de otros territorios, tenemos fotos también similares a esa, ¿no? Lo que decía Lola, hay una compañera que trabaja en Coplaca, que es la empresa que exporta el plátano hacia afuera, trabaja en administración, accedió, vamos a hacer una campaña que todavía no hemos acabado, pero la vamos a sacar ahora, donde todavía hoy se puede ver que los dueños del gran latifundio del plátano, que el turismo se lo va comiendo, siguen siendo, y lo ponen en los papeles, herederos de los conquistadores que conquistaron en 1400 las islas, ¿no? 96 que acabó la conquista. Entonces, eso ni siquiera lo rompió la República Española cuando gobierna, sino que ha sido como una colonia arrastrada hasta la actualidad, ¿no? y sigue todavía teniendo ese poder que decía Lola del agua y de la tierra, ¿no? Este es el de las grandes que nadan, la dijo el rey de España. Y la presencia un poco, que vamos a profundizar un poco más en la feria de Fitur, ¿no? De turismo. Eso un poco lo que nombraba antes, ¿no? Como los monopolios en Canarias se han ido repitiendo pues siempre con la agricultura, ¿no? En principio, y ahora pues, está el turismo, ¿no? Hace años para acá. Se ha habido una reconversión también, ¿no? de la forma en la que se vivía a otra dependencia más, porque al final son sistemas que te hacen dependientes del exterior, donde no permiten la soberanía alimentaria ni la autosuficiencia, y siempre con ese tema de exportar hacia afuera, ¿no? y quedarnos con los restos, ¿no? Como que eso se pasó de la caña de azúcar al vino, la cochinilla, el plátano y el tomate, y actualmente pues tú mismo. La diferencia con la última es que ya no se puede volver un cultivo posterior, ¿no? Si se dan cuenta, después de cada monopolio de este tipo, al no dejar diversificar la economía, ¿no? Lo que hay es una gran hambruna generalmente, y lo que provoca es que nuestra población haya migrado siempre hacia afuera en esa época de hambruna, sobre todo a Latinoamérica, también al continente, a nuestro continente, Lanzarote, Fuerteventura, mucho a todo el territorio del Sáhara, Cabo Cubi, ¿no? Toda la zona que nos queda más cerca de Angosta, y las islas así más occidentales hacia Latinoamérica. También la manera de hablar nuestra, un poco la cultura, ¿no? La gastronomía que han estado por ahí, tiene mucho que ver con ese ir y venir al continente americano, y también casi todo el movimiento político de los que venimos, los que se han fraguado hacia afuera, vienen también de Cuba, Venezuela, compañero que haciendo estudios sobre Secundino Delgado, por ejemplo, también se politiza en la guerra de Cuba, en Venezuela, y luego exporta o importa o vuelve a Canarias a traer ese movimiento político, ¿no? El problema es que después del turismo va a ser muy complicado instaurar algo que se pueda comer, ¿no? A no ser que nos comamos a los guiris y hagamos albóndigas o algo. También pasa con este sistema como que te hace imposible ver otra alternativa, ¿no? Como la gente, cuando hablas de turismo, que ahora se puede hablar de turismo un poquito más, pero era un tema totalmente intocable hace poquitos años. Era como, ¿de qué vamos a vivir si no del turismo? Volvemos otra vez a los plátanos, volvemos otra vez a la agricultura y nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, como si no hubiera más alternativa, ¿no? Nos han hecho creer toda la vida de que si no es con eso, no puede ser con otra cosa. Pues y además es un sistema que nos ha mantenido la pobreza siempre. O sea, en realidad no es una comunidad pobre, siempre ha sido una comunidad pobre, y ahora sigue siendo una comunidad pobre. Esto es una campaña del gobierno de Canarias en su página oficial, que la retiraron por la presión de los colectivos sociales bastante rápido, pero ahí Jessica, una de las culpas de la asamblea, estuvo rápida y capturó la pantalla, donde directamente el gobierno de Canarias, época del Pacto de las Flores, o sea, PSOE, Podemos, algún pacto similar, hola, directamente vendía en la página oficial del gobierno a la gente de Canarias como personal cualificado de mano de obra barata, muy por debajo de la europea, por lo cual atraía directamente la explotación sobre la propia población de Canarias en nuestro propio territorio, ¿no? Bueno, aquí queríamos hacer hincapié un poquito en esta parte, bueno, del régimen fiscal y el régimen económico que tiene Canarias, que es diferente al que se tiene en la península, y que también pues, posibilita que vengan las empresas a invertir en Canarias, ¿no? Pues, de una manera mucho más fácil, y llevándose además la riqueza hacia afuera y no dejándola en la tierra. Sí.
Sí, funciona como un paraíso fiscal y además que ejercen como un doble colonialismo, porque además tienes también incentivos fiscales en el caso de que primero te instales en Canarias y luego caminen hacia el resto del continente africano, ¿no? Hacia nuestro continente cercano. Con lo cual hay como doble juego dentro del colonialismo del continente africano. La primera plataforma, a la segunda todavía más reducción de impuestos. Ahí tienen un montón de siglas con el tema de reducción en importación y entrega de mercancías, deducción por invertir en Canarias, extensión de impuestos sobre transmisiones patrimoniales, la RIC, que ahí me paro un poco porque con Baladre hemos hecho campañas muy específicas, por ejemplo el tema del dinero de la RIC para la renta básica de las iguales, que es una de las propuestas que dentro de la coordinación trabajamos en todos los territorios. La RIC lo que supone directamente es que las grandes empresas en Canarias no paguen impuestos en el territorio, entendiendo, o supuestamente, porque ese dinero que se ahorra se va a invertir en infraestructura, en empleo local. La trampa está en que no hay ninguna cuenta ni ninguna fiscalización sobre que eso se haga, con lo cual no hay inversiones reales y además se permite invertir en industria turística con dinero de la RIC. Con lo cual se ahorran impuestos, pero crecen hoteles y crece el patrimonio un poco de las empresas que lo ponen. Calculábamos 2011 fue el estudio de viabilidad de la red y de la rodada, que era más muy cerquita de la crisis de 2008, con un poco de recursos en los ayuntamientos locales. Calculábamos que con el dinero de la RIC podríamos cobrar cada persona que vivíamos en Canarias más de 2.000 euros mensuales durante más de una década, con el dinero que se habían ahorrado en esos 10 años las grandes empresas, para ver un poco también el robo del dinero que se podía quedar en el territorio. También pasa con la... Hay una deducción también por el hecho colonial de Canarias, que lo llaman región ultraperiférica, y por eso esto puede operar, donde se supone que esa dependencia que tenemos, se supone no, la dependencia la tenemos, pero entran como productos básicos con una cuantía muy deducida porque la paga el Estado para que se integre en el territorio. Que podría tener sentido con lo que es básico, como elementos de alimentación, pero claro, la trampa también está en las grandes empresas que se aplican a productos como el vino, ¿no? Eso hace que un Rioja Reserva cueste 4 euros, 5 euros, 2 euros a veces en el supermercado, mientras que un vino de un cosechero de producto local que hace en su casa y que lo intenta sacar afuera, no puede competir porque lo tiene que elevar a 12, 13 euros en el supermercado, ¿no? Con lo cual lo que genera, de esta manera independiente, más dependencia porque la gente agrícola no le sale rentable cultivar y vender y los de fuera vienen totalmente subvencionados. Que sería todo el tema REA, que si le interesa el tema fiscal, hay un montón de campañas y de información en redes, ¿no? Porque es bastante curioso. Funcionamos como, no hay dependencia real, hay dependencia total, pero luego en el régimen fiscal sí que hay frontera, aduana, pago por recibir material. Ahí sí que funcionamos como si fuéramos un país, un estado grande, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido por datos, así entramos un poco más en debate. Sí, bueno, pues aquí hay una comparativa de Hawái con Canarias, que reciben turistas, pues una población de 1,5 millones, 10 millones de turistas. Canarias absorbe pues 18,4, no sé cuánto, si eso está Estamos en 9, casi 19 millones. 19 millones, en un territorio de 2.200.000 habitantes. Si Hawái tiene 28.311 kilómetros cuadrados y Canarias tiene 7.492. O sea, ahí hay datos de lo que se puede acumular de turismo, que es una locura, ¿no? Decía una compañera el otro día que, no sé si era de agosto pasado, después de agosto, se esperan en Canarias. En el agosto pasado. El agosto pasado, por eso me referí. En agosto pasado, 8 millones de turistas en una población de Tenerife de 800.000 habitantes. Solo en Tenerife, 8 millones de turistas en un mes. Con lo que implica eso de gente consumiendo recursos, de gente cagando y meando, que eso se va a un lado y al mar, que eso hablaremos un poco más adelante, de gente gastando agua, de gente produciendo basura, bueno, todo eso, ¿no? Un territorio limitado. En cifras ya más concretas también, en comparativas, que a veces ayuda, ¿no? Sobre todo ayuda, a nosotros nos ayuda con Baleares, porque es como la comparación constante. Una de las características que tiene también, y por eso mezclamos turismo con colonialismo, es que en otros territorios sí que se depreda el terreno, ¿no? Se hace ocupación, se expulsa a la gente de las casas, pero en Canarias además hay que sumarle esa dependencia económica y ese nivel de precariedad. Somos el territorio más pobre y empobrecido del Estado español, del actual Estado, junto con Extremadura. Nos peleamos con Extremadura y Andalucía, siempre por abajo. Sin embargo, somos uno de los productos interiores brutos más potentes de todo el Estado español. O sea, se ingresa más pasta que en otros territorios, sin embargo la población local tiene una pobreza que vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? En un territorio con 7.000
kilómetros cuadrados que decía Laura, el salario medio en el INE del 2024, estos son todos datos oficiales, no son datos, los que nosotros manejamos son mayores, porque saben que las gráficas siempre recortan y tienen trampita, pero les vamos a dar los que ellas mismas publican. El nuestro es el más bajo del Estado español, con 1.873 euros, que no sé quién cobra eso tampoco, Gonzalo. 1.800 euros casi nunca, ¿no? Yo de 700 pavos no he subido nunca con cualidad, o sea, con titulaciones, ¿no? Sin titulación ya firme. En el caso de Baleares, con una extensión mayor de casi 5.000, nosotros metemos 18 millones, ya estamos en 19 millones de turistas. Baleares está en 18.900 por ahí, los últimos datos que vimos, pero miren el cambio del salario medio, ¿no? Mientras nosotros nos sitúan en algo que nadie cobra en 1.800, Baleares tiene una media acá que duplica en mucho la media local, ¿no? A eso le sumamos, hablamos con las compañeras de Totting Club, con las que trabajamos muchas directamente también, que no será algo que se da mucho en Canarias, ¿no? Que la población canaria por lo general trabaja en los curros más de mierda del sector hostelero. Pues nuestras madres son las Kellys que limpian, los camareros, la gente que trabaja en la hamaca, en limpieza. Ellas nos decían que en Baleares ellas tenían como trabajo más cualificado y que ese era el trabajo que hacía la población migrante en Baleares, y incluían a la población migrante, a la población canaria, que iba ahí a buscarse la vida porque los sueldos eran un poco mayores, ¿no? En Canarias es muy difícil ver a personal por encima de recepción, ¿no? Cada vez más. Mi padre pertenece a la generación de los 70, que sí que eran recesionistas y que formaron para los hoteles. Hay una quiebra rápida donde empiezan a haber muchos guiris trabajando directamente en hoteles que son destinados a holandeses, alemanes, ¿no? Sectores muy exclusivos, buscan personal de esos países de los que venían, ya que el despido masivo de toda esa población, que ya a partir de los 50 y pocos años no vuelve a encontrar trabajo nunca más. Mi padre fue por los 48 o 47, ya le sacan del sector hostelero, que es para lo que tenían formado, peña que habla 3, 4 idiomas, con toda, lleva toda la vida desde los 14 en hostelería y en turismo, y se saca todo ese sector fuera y generan pues, más pobreza y exclusión, que tienen de empleo. Son mucha de la gente que después sube también los desahucios, ¿no? A partir del 2008 con la más llamada crisis esa que hubo por ahí. Bueno, aquí un poco el tema de los índices de pobreza, ¿no? De la comparativa también la podemos hacer con Canarias y Baleares. Tenemos ahí Asturias y Cataluña un poco en medio, ¿no? Pues no sé, ven los datos ahí, ¿no? Que Canarias pues 31,2, Baleares 16,2, que es prácticamente la misma mitad. Y el riesgo de pobreza 24,6, pues son medio millón de personas, un poquito más de personas. De 2 millones de habitantes que tiene en Canarias, yo creo que la comparación un poco. Y carencia material y social severa 10,8. Pues si ven más o menos los datos, pues está un poco el doble de todo de lo que sería Baleares, ¿no? Como comparando con otro archipiélago donde la turistificación también es un problema. La tasa López es como una tasa, no sé si controlan un poco los datos, ¿no? Es como la tasa que mide la pobreza a nivel oficial en la actual Comunidad Económica Europea, aunque no se llamen así, es lo que son, la Comunidad Económica, aunque le cambiara el nombre. Y la tasa que decía Lola de carencia material severa es cuando ya la gente no tiene lo más básico para vivir o le cuesta llegar, ¿no? Un 10,8 es la gente que más trabaja por aquí, ella que tiene también un punto de información social ahí en el Leche, ¿no? Y Irún, son datos muy locos para países supuestamente centrales, ¿no? Que pertenecen al estado de esa Europa central. Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Por Producto Interior Bruto y renta per cápita, porque nos toca por cabeza y lo que producimos. Canarias se va a 50.000 millones, ¿no? 54.000 millones. Estoy con la primicia, ¿tiene que me prestan la...? Renta per cápita, nos vamos a los 24.000, esos que están ahí, fíjense en Baleares, con un Producto Interior mucho menor, tiene una renta per cápita mucho mayor. O sea, hay un reparto de la riqueza mucho más real de lo que se produce en las islas, que en Canarias obviamente no se da, también por esa lógica colonial de todo el régimen fiscal que hablábamos antes. Bueno, aquí esto es un planteamiento que hay en la población canaria, ¿no? Del tema de la ley de residencia. Bueno, un tema que se debate mucho, hay gente que está más de acuerdo, menos de acuerdo y demás, pero, bueno, no sé, por poner lo que hemos resaltado ahí, desde 2019 ha aumentado en Canarias 92.000 nuevos residentes en un territorio que decíamos antes, ¿no? De 7.492 kilómetros cuadrados. Creo que esto es una cuestión de lógica también, ¿no? Y un poco de sentido común, que en un territorio limitado, con unos recursos limitados, no cabe todo el mundo, obviamente, ¿no? No podemos seguir creciendo hasta la infinidad, porque es que nadie va a vivir bien tampoco, bueno, algunos vivirán bien, igualmente conseguirán en su pedazo de casa,
pero los recursos son los que son, el agua es limitada, la comida viene de fuera en su gran mayoría, porque tampoco tenemos soberanía alimentaria ni por asomo, vamos, ni un porcentaje medio decente. El 90 y pico % de las cosas vienen de fuera, en menos de una semana nos quedamos sin comida, si dejan de venir. Yo creo que ahora incluso más, porque se con menos tiempo. Y entonces, bueno, se plantea una ley de residencia, que ahí dejamos la pregunta, ¿no? Que es un debate que hay ahí abierto. Claro. Sí que planteamos que existe ya una ley de residencia, bueno. vamos a cambiar el nombre, ¿no? Pero es una cuestión también de cómo se regula en un territorio limitado los recursos con la población y de qué manera. ¿Hay una ley de residencia hoy por hoy? Pues hay algo así, no la llaman así, porque si un senegalés que viene en patera no se puede quedar a vivir, pero un alemán tiene la apertura total para quedarse, hay una ley de residencia al uso, ¿no? Nosotros hablamos evidentemente de invertir esa lógica. El libro se llama Nos invaden, porque es lo que los medios de comunicación hablan de las pateras siempre, ¿no? El juego que hizo la Asamblea fue como darle la vuelta a eso. Realmente la invasión está viniendo por avión, que es que se comen los recursos, porque somos colectivos evidentemente que hemos trabajado a pie de calle con todo el tema de solidaridad y de trabajar con las compañeras migrantes que viven en otros continentes. Fueron unas pintadas que se hicieron además a la invasión. No viene patera, No viene patera y no. Entonces, bueno, el debate lo dejamos abierto si quieren, pero nosotros no tenemos nada resuelto tampoco esta parte, ¿no? Parecido a los que teníamos, aumento de la población 92.000. Hay que hablar también que más allá del turismo, a raíz de la pandemia, toda esa lógica que hubo del trabajo a distancia, de las nómadas digitales, es lo que agrava todavía, no sé ya qué pasó, un poco igual, pero hay un aumento muy exagerado del impacto tanto en recursos como en la ocupación de viviendas y impulsión de la gente local de los barrios periféricos, por gente que viene con sueldos muy altos de las zonas europeas a vivir allí, que pueden pagar mucha pasta por una vivienda y que la población local, con los datos que le estamos dando, es imposible, ¿no? Entonces, más allá solo que del turismo, tenemos también que hablar de la gente que se viene a quedar con mucho dinero a unas islas con estos niveles de precariedad y de exclusión, ¿no? Eso tiene audio, si nosotros vamos a poner, porque no hay audio para el visto, ¿verdad? No sé si está como por ahí. ¿No? Audio no tiene para la presentación. Y no lo dejamos para dentro. Si no, Vamos pasando, ¿sí? Lo tratamos, ¿no? Les voy a pasar rápido para entrar en debate, pero son algunas de las campañas que se hacen de la Asamblea contra las campañas de publicidad que hacen pues, los turoperadores, pero también el gobierno de Canarias, ¿no? Intentando aumentar cada vez más, porque no plantean para nada una moratoria de parar o de decrecer en el terreno turístico, sino que cada año, a pesar de los datos que le estamos diciendo, lo que se plantea es crecer y crecer, ¿no? Como esta campaña de La Gomera, que proporciona atraer a 7 millones de alemanes en una de las islas más pequeñas de... Sí, de hecho, una de las campañas que tienen así es como llegar a los 20 millones, ¿no? Como el super reto, super chachi del gobierno de Canarias es como alcancemos los 20 millones de turistas. Qué bien, nunca se han visto. Bueno, si compras plata, nos regalamos un viaje a Canarias con todo pagado. La ocupación también de la zona rural y de las lógicas tradicionales que antes eran ocultadas o apartadas de los ojos del turista, ¿no? Para ocultar también esa pobreza, hoy también es parte del souvenir con el que se venden todos los territorios, ¿no? Sabemos que aquí pasa también. La tranquilidad que salía por ahí, el relax, ¿no? Que eso no es así. Yo no sé en qué momento sacaron esas fotos, pero igual si vas hoy en día a esa playa sin gente, no sé en qué momento sería, igual la borraron, ¿no? En la pandemia, La pandemia igual. puede ser. Sí, un respiro. Nos hablaba un poco las compas, que si quieren después las preguntas trabajamos más, pero evidentemente se da una relación de violencia, ¿no? Para la que se está viendo, evidentemente hay debajo de la violencia directa, pues una violencia estructural que sostiene todo lo que decía Lola también, y una violencia cultural, ¿no? Que es el desarraigo de la población local y la utilización de lo local siempre en beneficio y como mercado de la que viene de fuera, ¿no? Ahí ven algunas de las campañas. Este es mi pueblo, el pueblo donde está la casa, el pueblo de Lola también por adopción ya, porque está más enarcado que donde vive. 1.800 euros por una habitación en la Rotava, gestionada además por Iris para Iris, con los suelditos que ya decíamos que teníamos. Esta además no es zona turística, es una zona a 30 kilómetros, 40 kilómetros de la capital, en un pueblo casi dormitorio. Antes cogí unos datos de esto que estaba de Donostia de un límite. Hay unos datos aquí del precio medio alquiler, que ponen 1.060 euros. El precio medio de alquiler en Canarias es 1.250, con los sueldos que veíamos antes. Y va en aumento, la cosa va cada vez a más.
El sueldo medio acá, no sé si están bien los datos, porque lo busqué antes así en rápido, igual ustedes nos pueden decir más. Están 2.809, entiendo el sueldo medio, no que es lo que cobre la gente detrás. Y en Canarias, por ejemplo, que decíamos antes, ¿no? De 1.800 y pico, que tampoco es lo que cobra acá en Canarias. Pero vamos, que hay una comparativa ahí pues ahí. Que ahora mismo el tema de la vivienda ya está siendo, bueno, como van a entender, súper imposible alquilar una habitación. Lo que te costaba una casa te costaba la misma empresa. Y estos serían los últimos datos para que no les estalle la cabeza. Pero bueno, como comparativamente nos parece interesante, es una de las campañas que tiene la Asamblea Canaria también en el último año, y son como estos datos, pero más en comparativa, para que queden un poquito así como más claros, ¿no? Hablamos, 1 de cada 10 personas en Canarias estamos en carencia de material severa. Recuerden que les decía, eso es que tenemos grandes problemas para llegar a fin de mes, y si surge cualquier tipo de inconveniente médico o básico, ya te quedas agotado del todo. 1 de cada 3 personas en Canarias vivimos en pobreza y exclusión social, son datos de ellas todo el rato. El 50%, la mitad de la población, estamos en precariedad de vida, y mientras, bueno, 19 millones de turistas invaden Canarias, el sector turístico con estos datos de pobreza se está embolsando, se embolsó el año pasado casi 23.000 millones de euros de beneficios. Sí, también decir aquí que las empresas que se enriquecen en el turismo en Canarias ni siquiera son empresas canarias. O sea, aparte de los que se enriquecen, que hay gente que se enriquece que son canarios, por supuesto que sí, y hay grandes terratenientes en Canarias, pero las empresas hoteleras pues son empresas de Baleares, empresas de Cataluña, empresas europeas, que son las que se llevan los grandes beneficios del turismo. Más datos así comparativos, las personas más ricas ganan 5,5 veces más que quienes estamos en el 20% de la población más pobre, del dato que dábamos antes. Si nos vamos, un dato interesante que lanzaba Condó y la gente de Red del CAN, es que si se quitaran las ayudas sociales, el dato real sería que el 47,3% de la población estaría en pobreza directa, ¿no? Que a veces ese dato de la importancia de cómo se gestionan las ayudas también es interesante como resaltarlo, ¿no? Y en lo que es la población más mayor. Sí, pues la pobreza pues afecta, yo creo que eso pasa en todos los territorios, porque afecta más a las personas mayores, a los pensionistas, a las personas que tienen prestaciones por viudedad, y la mayoría son mujeres. La pobreza es una cuestión de género. Bueno, los alquileres han subido en las islas un 68%, entre 2014 y 2024. Yo creo que igual no subió más, porque esto sigue en aumento todo el rato. Muy por encima del resto del estado, que es un 39,3. 400.000 personas tienen problemas en el pago de alquiler o hipoteca, y bueno, este año ya veremos, porque al final de año además acaban un montón de contratos de alquiler y un montón de gente se va a quedar en la calle, ¿no? Esto creo que es un problema que pasa a un montón de gente. 57,4% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, todo estos datos, ¿no? Que al final se ve que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, o está en pobreza, o tiene dificultades para llegar a fin de mes, o no puede hacer frente a algún problema que surja. Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Casi la mitad de la población no podemos hacer gastos imprevistos superiores o iguales a 800 euros, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo que cobramos. La parte de la infancia también, que es un dato además que es interesante resaltar, que se viene repitiendo desde el año 94, es decir, es como ya estructural en la población infantil. Prácticamente la mitad de la infancia también está en riesgo de pobreza y exclusión. Se están teniendo problemas directos ya con que los niños van sin desayunar a los colegios, o sea, se están haciendo lo que era la cuota de leche en la época franquista en los colegios de las islas, ¿no? Que es un dato también que llama con mucho la atención fuera. Y bueno, casi 400.000 personas también son mujeres, un poco con la feminización de la pobreza que decía antes también logra, ¿no? La pobreza severa afecta a 225.000 personas que viven con menos de 664 euros al mes. Pues, visto cómo está el alquiler, la compra de vivienda ya ni hablemos ya, porque comprar vivienda o terreno ahora mismo en Canarias es imposible. Y pues sobreviven, no sé cómo sobreviven. Tuvo que poner apoyo mutuo y con las redes y de las pensiones de los mayores. Y el 31,2% de la población
695.402 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Vamos, más de medio millón viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Y esto es de 2 millones de habitantes. Y bueno, le damos rápido algunas imágenes de las campañas y entramos si quieren a debate. Otro tema interesante es ese cartelito que está de allá, no lo hicimos nosotros, eso es, ¿cómo se llama el portal este de Idealistas, ¿no? Idealistas.com. Fíjense que directamente esto es la zona norte también donde vivimos nosotras, que se supone que era la zona donde el turismo no llegaba, porque era la zona más residencial de la gente local, ya directamente pone importante por petición de la propietaria abstenerse residente. O sea, no solo que sea imposible pagar 700 euros por un piso de una habitación con un baño, sino que directamente no nos dejan a nosotros, aunque tuviéramos los recursos económicos para afrontarlo, alquilar la habitación. Claro que esto que decía el compañero, ¿no? De las zonas donde vive la población local y tal, eso ha ido cada vez haciendo más difícil el rollo, porque ya el turismo no se centra solamente en las zonas turísticas históricas, ¿no? Del sur de las islas, América de los Cristianos o el puerto o demás, sino que se ha ido extendiendo al resto de las islas y cada vez la población nos vemos más desplazada a las zonas más alejadas y aún así, ustedes que les echaron de la casa donde estaban, también tienen riesgo ahora que es más lejos, que les echen también de donde están, ¿no? Y todas estamos así como en plan de, esperemos que la dueña no nos eche de donde estamos, ¿no? Porque pasa todo el rato, ¿no? Que te van desplazando cada vez más y pues, también está por todos lados, ¿no? Pues ya no solo son los hoteles, sino las viviendas vacacionales por todos sitios, viviendas vacacionales en los barrios populares, viviendas vacacionales en los pueblos, en la ciudad natal, empresas como es la de esta que va comprando casas en los stands en las fiestas de los pueblos. Tecnocasa. Tecnocasa es una inmobiliaria que pone stand directamente en las fiestas de los pueblos para que los vecinos vendan las casas a los kids, ¿no? Y a la gente que venga, y a la población también de aquí de España. Bueno, de aquí de España está fatal, de España, a que venga a comprar también. Bueno, una de las acciones que nos llevan preguntas, así que entramos luego, pero bueno, todo esto ha provocado evidentemente que la parte interesante, o importante, o por lo menos más esperanzadora para nosotras, mucha movilización social, y ahora hablamos más tranquila en el debate, que evidentemente cuando hay un desborde, ustedes la saben bien, de una movilización social grande o de manifestaciones que toman las calles, es porque hay muchos años de colectivos pequeñitos, poco a poco, constantemente, ¿no? Y en lo cotidiano, trabajando como hormiguitas para que eso vaya calando poco a poco y desborde, ¿no? Y estas son algunas de las acciones que se han ido realizando durante estos años, ¿no? Y que se sigue en esa lucha también, ¿no? Ahí salía Cuna del Alma y Cuna del Alma sigue ahora mismo en un proceso de denuncia a la empresa, a la constructora que está cerrada, porque es un destrozo en todos los sentidos, medioambiental, arqueológico, botánico. Y, bueno, se está intentando parar, pero es una lucha constante, ¿no? Como aparece una y a poco te aparece otra y aparece otra y estamos siempre ahí como intentando parar cosas. Con mucha represión también, ¿no? Muchas multas, mucha detención. Acciones directas, cierre de duchas, boicot a las zonas turísticas, han habido quemas de coches, de alquiler, es decir, la gente está llegando a un límite también que a medida que mucha gente sale a la calle y reivindica y no hay ningún tipo de respuesta, pues con las condiciones que estamos contando, pues obviamente se están llegando a acciones como más directas. Esta imagen la vamos a dejar aquí, es como muy referencial. Esta es una de las manifestaciones que recorre la zona que no es nuestra, hace mucho tiempo, que es la zona sur. La manifestación pasaba por la playa y era un poco la resistencia turística de algunos de los sectores con más pasta, que ni siquiera se levantaron para dejar pasar la manifestación y que hacer resistencia pasiva, y que algunos periódicos aprovecharon para titular que las manifestaciones eran violentas porque estábamos directamente atacando a esos turistas que se le ve una intención de lo violenta que era la manifestación, ¿no? Y ya la prensa directamente se corta tan poquito, ese es el periódico de mayor tirada de Tenerife, que ya directamente titula "Los canarios son cada vez más pobres pero más felices", ¿no? Que es un resumen colonial bastante interesante, ¿no? De la visión pues, del relato, del Tenerife amable, de la gente pobre pero contenta. Y bueno, creo que hay poco más que hablar si el periódico de mayor tirada es capaz de lanzar un titular como ese. Sí, una cosa que no nombramos también, que antes decía lo de cagar y mear, ¿no? Que es importante, porque bueno, las islas en general están llenas de emisarios ilegales
O sea, que cuando van a Canarias se están bañando en mierda, que lo sepan. ¿Vale? Hay un montón de sitios donde hay emisarios ilegales y emisarios que no están controlados y directamente la mierda de los hoteles y de las casas y de todo se va directamente al mar, ¿no? Hay un montón de problemas con eso, playas cerradas cada 2x3, playas contaminadas, niños y niñas que se han visto afectadas y con enfermedades. Bueno, todo eso es una problemática que vivimos todos los días, ¿no? También la sensación de no poder ir a la playa ya, de no poder ir a un espacio donde siempre ha sido conocido, siempre ha sido seguro, siempre ha sido tranquilo. El charco perdido que conocías ya no vas y está lleno de gente, todo está lleno de gente. La sensación de agobio, ¿no? Y otro dato también, así como potente, es el de los coches. De si Canarias fuera un país, creo que seríamos, no sé, dentro de los 10 primeros en coche por habitante, o un coche por kilómetro cuadrado, para reciclar. O sea, una cola de coches. O sea, hay colas todo el rato, no pasan todas las islas pequeñitas de menos, pero islas como Tenerife, las colas son diarias, no hay descanso todo el rato, distancias que son de media hora, te pasas 2 horas para llegar o 2 horas y media. Bueno, lo que implica, ¿no? También quieres ir al médico, quieres ir a trabajar, te tienes que despertar muchísimo antes. Pero somos más felices por esto. Sí. No sé si somos más felices o no, pero sí que nos reímos un poco de todo, ¿no? Y a lo mejor también encontramos resistencia. Le vamos a poner un vídeo muy cortito que lanza un grupo cómico muy conocido en Tenerife que se llama Bubucaca, que lo lanza además en el Día de Canarias, en la televisión pública, y que cambia la letra del libro de Canarias con el tema de depredación del turismo, un poco también apoyando el movimiento social que estaba en la calle y reivindicando todo esto que les estamos contando. Así que bueno, lo dejamos en ese vídeo y luego entramos en el debate. Así lo cuento. ¡Ay, Canarias, tierra de especuladores, de construcciones, cemento y corrupción! Vergel, al que viene a invertir con capital extranjero que nunca se queda aquí. Jardín, y bello jardín, convertido en solar, se están cargando el paisaje solo para edificar. Se olvidan de nuestra gente, los canarios, de las Canarias, por complacer al turista. Todo incluido. Se olvidan de nuestra gente, por complacer al turista. Suspiran los gobernantes con dar otro pelotazo. Ambiciosos, son codiciosos. Suspiran los gobernantes millones en comisiones con dar otro pelotazo. Más hoteles con campo de golf, macro muelles, circuito del motor, 8 islas para destruir, como a golpe de maletín. ¡Ay, mis 8 islas Canarias, por mucho que las quieran vender! Los que amamos nuestra tierra siempre la vamos a defender. Mis 8 islas Canarias. Pues hasta aquí, ¿no? Fuimos muy rápido, se entiende el canario, lo que le diga, más o menos. Es una pregunta, ¿por qué dice 8 islas?
Porque son 8. 7 y un islote que está poblado, entonces ahora todo dentro del Estatuto de Autonomía y pasamos a ser 8, pero siempre hemos sido 7, ¿verdad? La Gaseosa es una islita chiquitita que está por encima de Lanzarote. Estrellas, pues Sí. Sí, es que Coalición Canaria es una bandera, copió la bandera esta y le puso otra estrella más con el azul del mar también. Coalición Canaria es el partido así, digamos que el PNV canario. Entonces, pues mantenemos la de los 7. A ver si van a pensar que somos de coalición. Están habitadas todas. Sí, sí. Las 8 esas sí. Después hay otro islote que no. O si queda una para ir. Esta isla de Lobos que no está habitada, pero está mega visitada. Bueno, las personas que queráis intervenir, y os paso para que quede fresco. ¿Vale? No, gracias. Gracias. Es que de caso, por un parte con otras. Yo tengo una pregunta, o sea, me parece importante, muy interesante porque nos hace ver también corregir algunas dudas. Creo que el turismo, hay muchas cosas que podemos ver aquí que se reproducen, pero en realidad luego están claramente atravesadas por estructuras que no has dicho, ¿no? Y al igual que claramente aquí en Donosti, ¿no? El turismo es algo lo que está pasando, pero luego pues entonces la gente de Donosti a nuestro pueblo a vivir y nos echa a nosotros, ¿no? Porque al final es una cuestión también de clase y que se va extendiendo, y claramente en Canarias hay un eje colonial que nos diferencia, ¿no? Y os quería preguntar, vosotras cómo veis políticamente este eje colonial que también nosotros generamos cuando vamos ahí de aglomeraciones, de toda la gente que va de aquí a aglomeraciones allí. Un temazo, yo creo que un poco en toda la presentación se ha venido viendo, ¿no? El tema. Evidentemente no es lo mismo clase baja que clase alta, evidentemente toda la parte migratoria latinoamericana, no estamos hablando de esto, estamos hablando evidentemente de gente con mucha pasta, que seguramente pasa aquí, que ocupa territorio, como bien dice, cada vez nos van echando más afuera de la isla, teniendo en cuenta que somos un territorio limitado, hay un momento donde ya no te puedes mover, o sea, te tienes que ir a emigrar, y está pasando de nuevo otra vez con la gente joven, pero ya sin retorno, y pasa también en una cuestión colonial que pasa con el resto del territorio. Si tú piensas en Canarias, en lógicas turísticas, tienes que pensar más en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, y cómo opera en esos territorios, también en el continente africano el turismo, que es lo que tiene que ver con otros territorios también turistificados de Europa, ¿no? De países centrales. Por esa lógica económica que estábamos hablando, por cómo afecta a la población, pero también por el trato histórico que hay contra la población local, pues de desprecio, de menor, de la manera de hablar, del síndrome de colonizado que decía Fano, que también va entrando la población local a lo largo de 5 años de colonización y conquista, ¿no? De tener de 5 siglos. 5 años quisiera yo, 5 siglos. Entonces, claro, todo eso va generando también a nivel cultural, social y también interno de la población isleña una lógica de sumisión, de no futuro, de expulsión en el territorio, que hace muy imposible la vida, pero también la posibilidad de gestionar políticas de soberanía básicas para la vida, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los colectivos sí que estamos en una línea más anticolonial, ya no solo en el tema turístico, sino hace muy poquitos años las compañeras dieron un golpe en la mesa brutal en un campamento feminista de colonial, que te lo cuenta mejor Lola que yo, obviamente, donde metieron más de 100 compas, ¿no? Hablando de cómo implica también el colonialismo, el hecho de ser mujer en un territorio colonizado y turistificado, ¿no? Entonces, transversal casi todo, ¿no? Todo. Sí, en ese caso nos dimos cuenta de la necesidad de autocentrarnos, ¿no? De ver la realidad que nos atraviesa como mujeres y disidencias en el territorio, de cómo atraviesa también cómo nos miran desde fuera, cómo nos miramos a nosotras mismas, cómo hemos sido tratadas, todo el tema también que ahí no lo nombramos, pero todo el tema de la sexualización y de la cosificación, ¿no? Como un rollo exótico, que ya pasa, es una cosa compartida que tenemos todas cuando veníamos a la península, ¿no? Muchas de ellas a estudiar y tal, como las Canarias son fogosas, las Canarias son calientes, o sea, como esos mitos que es muy parecido al Caribe, ¿no? Como ese concepto que se tiene con el Caribe, que hablan suave, que sí, todo así, ¿no? Y así, totalmente. Bueno, ahí está.
¿no? De cosificación, infantilización, de cómo nos hemos infravalorado también y cómo nos comportamos también como cuando salimos hacia afuera, que nos sentimos muchas veces menos, ¿no? Uno después va aprendiendo y cambiando cosas, pero de primera nos sentimos un poco así. También esta parte de ser como servicial, de ser amable, o sea, un montón de cosas que nos atraviesan, ¿no? Que hablándolo entre nosotras, entre todas las que éramos, y también vimos la necesidad, porque hubo un llamamiento súper bestia, se quedó gente fuera, se hizo, después vino todo el tema de la pandemia y tal, pasaron bastantes años, y el último se hizo hace 2 años, ya, 4 años. 4 años en La Palma, y también éramos un montón de gente, también se quedó gente fuera, y era como un tema que a seguir tratando. Y un poco con lo que preguntabas también, ¿no? No sé si te refieres también a la parte que estábamos hablando antes fuera, de cómo vamos a otros territorios y lo que ejercemos en otros territorios también, ¿no? De darnos cuenta del privilegio que podemos tener en otros territorios también, ¿no? Cuando nos movemos a otros sitios, igual que si yo me voy de vacaciones a Bali, cosa que ni puedo ni quiero, pero si me fuera, desde luego voy con un privilegio, ¿no? Entonces también ser conscientes de que si nos movemos a otros lugares, de qué manera nos movemos, qué es lo que estamos haciendo en esos territorios, cuál es nuestra repercusión por estar allí, ¿no? También es un replanteamiento, yo creo que para nosotras mismas y para las personas que estamos más politizadas o conscientes con este tema, de cómo nos movemos por el mundo, ¿no? Y ahí cuando va la población de aquí a Canarias de vacaciones, que se plantee a dónde se está moviendo, ¿no? Y lo que genera en ese sitio y el poder que tiene también, ¿no? Cuando te mueves a vivir, saber que tienes un privilegio, que posiblemente o tengas más facilidad para encontrar trabajo o más facilidad para encontrar vivienda. Bueno, un poco también transmitir eso, ¿no? Que los privilegios a veces no es fácil verlos, pero hay como que obligarse un poquito y ir trabajando eso también. Bueno, yo antes de pasarles el micro a los compañeros de Visita Boletín, que sé que tienen algunas preguntas, yo tengo 3 preguntas así, es más concreto, yo voy a intentar ser concreto y la respuesta es lo más concreto que hay. Lo que se refiere al flujo en el migratorio, gente nativa que dice yo, no future, o sea, nos vamos de nuestro territorio. Eso sí hay estudios o si un poco se ha citado, pero bueno, eso. En segundo lugar, lo de la brecha salarial, por decirlo de alguna manera, yo lo sé de primera mano, yo trabajo en hostelería, sé lo que es el convenio, y eso, desde el punto de vista, o desde el mundo sindical, hay una pelea con eso, porque no sé si en Canarias hay, depende del Estado, hay el tema del empleo, hay, como se dice, la competencia es de, bueno, se trata, eso, bueno, un poco en ese sentido, y si hay una por parte de los sindicatos o algo así en ese aspecto. Y tercero, el tema del agua, es temas, pero bueno, sí. La primera, la primera era el tema de la gente que no filtro que se va, la gente... Pensando en el agua. Sí. Históricamente Canarias es un territorio migrante no por gusto, sino por hambruna y por lo que pasa con otros territorios del Estado, pero Canarias especialmente. Nuestros abuelos, yo no sé quién tiene, creo que no hay ninguna familia que no tenga gente en Venezuela, Cuba, Puerto Rico principalmente, Luisiana también, Nueva Orleans, Uruguay, es decir, todas tenemos abuelos, tías fuera, y eso implica que somos una sociedad empobrecida, colonizada, y ya buscado en América la salida, ¿no? Directa. Eso sigue pasando hoy totalmente, pero no con una lógica de retorno, ¿no? Más al continente europeo, sino con peña pobrecida afuera que no puede vivir en el territorio local. Eso está siendo masivo. La que nos quedamos casi es por una cuestión o de imposibilidad económica o de activismo y militancia, porque ya no nos queremos ir. Hasta Gonzalo se fue para acabar. Estamos perdiendo militantes básicos. Entonces, eso se pasa todo el tiempo y nosotros tenemos media familia afuera y media adentro siempre, ¿no? Por precariedad, no tanto por querer, ¿no? Sí, hay mucha gente que quiere volver y no puede volver, ¿no? O ve que sus condiciones de vida, su calidad de vida va a empeorar y entonces no pueden volver. O deciden no volver, ¿no? Porque es como dónde vuelven, dónde van a vivir, de qué van a vivir, qué trabajo van a tener, si con el mismo empleo en otro lugar pues están cobrando el doble, el triple y además tienen más calidad de vida. Pero también está como esa parte de querer volver a la tierra y no poder. Hay un documental muy interesante que hicieron en La Palma, Dailo y Estrella, una compañera también, que se llama Viudas Blancas, que cuenta la historia de todas las mujeres que se quedaron solas
a sostener todo en la vida, hijos, familia y todo, y de todos los hombres que fueron a América y que muchas de ellas nunca volvieron y quedaron como viudas en vida, a pesar de que sus compañeros no habían muerto, y que cuenta bastante guay toda esa experiencia en un territorio tan duro y con tan pocos recursos como es Canarias, ¿no? Y sobre todo en la isla de La Palma, que es donde más cuenta, que si le interesa el tema, la verdad que le recomiendo porque cuenta con muy bien esa incapacidad, ¿no? De sobrevivir en unas islas en el continente africano con ese problema de agua, ¿no? Que Lola le va a contar mucho mejor y así le ponemos a la tercera, ¿no? ¿Y la segunda? ¿La segunda, Lola? La segunda, por el tema de la brecha salarial, por decirlo de alguna manera, si hay por parte de los sindicatos o de movimientos sociales que estén en una pelea específica contra esa desigualdad. Yo lo que conozco sobre todo, no sé, Gonzalo también tiene ahí experiencia y Lola, conozco más el tema de la lucha por la desigualdad y la pobreza y el empobrecimiento, que es donde más me muevo, que con la brecha. Así que hay lucha histórica en la hostelería, por ejemplo, ¿no? Pues muchas de las luchas del TEC, de intersindical, de CGT en un momento dado. Pero es que con estos niveles de precariedad y pobreza, lo laboral, por lo menos en los últimos años, está pasando como un segundo plano. Porque no hay un problema de reivindicar derechos laborales, hay un problema de que no hay empleo para la población local y de una lógica de pobreza e inclusión social tan loca que lo único que piensa es en subir porque no hay recursos directamente, ¿no? Entonces, con ese nivel de pobreza y de exclusión, con gente como mi padre que se llevó 20 años en el paro intentando sobrevivir y que éramos nosotras las generaciones más jóvenes, las que sosteníamos abuela, padre, junto con las pensiones de la gente mayor, claro, ha ido cayendo en un segundo plano y casi que los sindicatos se han convertido en colectivos sociales que también están luchando contra el tema de pobreza más que con las sindicales. Pero bueno, sí que ha habido movimiento potente con las Kenny, por ejemplo, con las compas limpiadoras, ahí sí que hay un curro muy potente y de visibilización también del empobrecimiento, de la feminización de la pobreza también, ¿no? Y de cómo ha impactado. Y también algo en el sector agrícola, ¿no? Del plátano, del tomate. En los últimos años están pasando a un papel secundario por la fusión, ¿no? No sé si Gonzalo Brair a lo mejor o no la quieren ampliar. ¿Qué así? No. Ustedes. Bueno, yo voy con la tercera pregunta, con el tema del agua. Es como, la pregunta, ¿cómo funciona el tema del agua en Canarias? Bueno, los datos, ¿no? El nivel de turismo, el nivel de gasto, los campos de golf, no sé qué, eso que afecta en el día a día. Pues en cuanto a carestía, la falta. Bueno, depende, la cantidad de agua que hay en las islas depende mucho de la isla. Hay islas muy secas, con poquita agua, y el agua depende de desaladoras. En todas las islas hay desaladoras, no sé si en todas, no sé si en las islas Palma ahora mismo no, bueno, no sé. En casi todas las islas hay desaladoras, pero islas como Lanzarote, Fuerteventura, que son islas con muy poca agua, dependen muchísimo del agua. Hay cortes de agua prácticamente semanales, diarios, en algunas zonas. El agua nunca se le corta a los hoteles ni a las zonas turísticas, hay cortes a la población local. Y después el agua es un tema en Canarias potente porque hay una figura que se llama aguateniente, que es las personas propietarias del agua. O sea, el agua en Canarias no es pública, es agua privada. Los dueños del agua son dueños del agua, muchos de ellos desde la conquista, ¿no? Se asentaron o cogieron zonas donde estaba el agua y se quedaron en el agua. Por ejemplo, en Tenerife, que es lo que llevamos por conocer La Palma, el agua se extrae de galerías, la isla está toda agujereada y el agua se extrae. Y quien construyó esa galería, quien hizo esa galería, bueno, fue con mano de obra, por supuesto, prácticamente esclava. Bueno, esclava no, prácticamente no esclava. Los dueños del agua venden el agua a lo público y a los sectores, ¿no? La agricultura, lo que sea. Y después hay gente que tiene acciones de agua y pues tiene su agua propia, ¿no? Pero los grandes tenedores de agua, pues son grandes herederos de la conquista también. Es un problema bastante grande en el agua, porque además la gente un poco flipa afuera, ¿no? Cuando dices tú que el agua no es de todo el mundo, el agua tiene nombre y apellido, y no son nombres del agua. Distancia, Yo vengo de Iparralde, de la parte francesa del País Vasco, y el tema del turismo ya llevamos muchos años criticándolo y sobre todo viendo que esto es más bien al margen del tema de la colonización, que yo no quiero odiar esto.
pero que el capital se ha repartido las esferas, los espacios, en función de lo que quiere para él, para sus capitalistas también, ¿no? La gente. Entonces, en Iparralde, por ejemplo, el turismo existe desde el siglo XIX, mitad del siglo XIX, cuando viene el Napoleón III a Biarritz a organizar todas sus fiestas, vienen los ricos de París y que tienen mucho dinero, pues ya se instalan aquí en el País Vasco, pero también en Córcega, pero también en Bretaña. Y no es casualidad que ahora que el capitalismo está mutando, ¿no? Ya no es tan industrial, es más numérico y turismo, se plantea el tema del turismo en todos los sitios nuevos, ¿no? Pues yo el otro día estaba hablando con alguien que decía en Albania ahora están transformando a Albania en un resort, ¿no? Bueno, como quiere hacer el Trump con Gaza, ¿no? Es decir, y es curioso que desde los países más ricos sí que están tomando medidas. Por ejemplo, Suiza, hace un mes, ha prohibido comprar de parte de los extranjeros casas en Suiza. Tienen una ley que impide que haya más de 20% de casas, de segundas casas en las ciudades, ¿no? Tienen una oficina para poder vender las casas, tienes que pasar por una oficina administración que te tasa la casa y que te dice el destino. Es decir, a mí era para decir, yo creo que ahora, bien, el tema es retomar el poder, ¿no? Retomar el poder sobre la tierra. ¿De quién es la tierra, no? Porque hoy en día lo que se ve es que el capitalismo, con estas masas de dinero que nacen de no sabemos muy bien, ¿no? Cuando se ve que ¿cómo se llama? La de GPT vale 8 billones de dólares, que esta gente se puede comprar todo el planeta. Quiero decir, si se deja la historia de poder comprar si tienes dinero, pues se pueden comprar todo el planeta. La gente en París habían detectado una persona que tenía 3.000 pisos de alquiler en Airbnb. Estamos hablando de una cosa que mientras estamos manifestando y haciendo canciones, no es para criticar, ellos sí que están planeando todo eso. Entonces yo creo que hay que pasar a otro nivel de contestación. Y en donde vivimos no podemos dejar que el alcalde de aquí, pero el de Hendaya, el de Biarritz y no sé qué, autorice todas las construcciones, todo ¿no? Remodele la ciudad exactamente como lo quiere. Y yo creo que hoy en día hay que unirse. Islandia está prohibiendo también el turismo, limitando el turismo. Los ricos se van a defender, ellos van a tener sus territorios con agua, sin la mierda de todo el mundo y no sé qué. Y nosotras vamos a estar agitándonos bajo el concepto de que vamos a vivir. Pues del turismo seguramente que no. Bueno, pues tenemos un par de preguntas con el libro así que salían y han salido en el PowerPoint también, pero así escuchando a la gente puedo hacer 3 preguntas, convertir en una, ya que aparecen tanto en el libro como en el PowerPoint pues diferentes luchas que habéis hecho, por ejemplo las compañeras que se colgaron de una grúa en contra de la construcción de un hotel, luego alguna ha comentado también al principio el Loro Park, también aparece alguna protesta que se hizo en Loro Park, luego se hicieron famosas, creo que fue hace 2 o 3 años,
las movilizaciones, que la foto que salía de los turistas es de la de Canarias tiene un límite, que se hicieron en todas las islas, un poco a ver, o sea, qué repercusión ha tenido, cómo os ha ido, pues habéis comentado también que hubo luego pues reflexión, un poco que nos preguntéis a ver cómo ha ido eso y luego también nos van atando por las luchas que habéis tenido, a ver cómo están las luchas del futuro o lo que tenéis en mente un poco de las luchas que vendrán o un poco así, resumiendo. No. Bueno, haciendo un poco, contestando al tema de las grúas, de la tejita, que además aquí estuvimos en el grupo de apoyo a la gente que estaba arriba. Ya se ve el juicio, ya se puede decir. Sí, vamos, ahí todo el mundo lo conoce. No se nos ve la foto, ¿no? La verdad que fue una cosa que no esperábamos durar tanto ahí. Fue como estas luchas que salen a veces impulsivas, pero a la vez medio pensadas, ¿no? Pero en este punto que a veces queremos tirar para atrás, pero hay gente que es como muy impulsiva, no, vamos sobre la grúa, y pues ahí estuvieron todo el tiempo que estuvieron. Es verdad que fue una lucha donde el grupo de apoyo estábamos muy cohesionados y organizados desde hace tiempo, ¿no? Como personas que ya nos conocíamos desde hace tiempo y eso se notó mucho. Fue una lucha muy potente, se vio a todos lados, ¿no? Se vio por todos sitios y se logró parar, por lo menos temporalmente, la obra de la tejita, ¿no? La tejita es una zona que tiene una protección, bueno, aparte de una protección del tema de dunas y demás, esa construcción se estaba haciendo sobre esa zona protegida, una parte del hotel que quieren hacer, que siguen haciendo. Y se logró parar una parte, pero volvieron a reanudar las obras y se ha vuelto a parar y es una lucha que lleva mucho tiempo, ¿no? Esa lucha, aparte de lo de las grúas, llevaba bastante tiempo anterior con la plataforma Salvar la Tejita. Bueno, ¿qué puedo decir de esa lucha mismo? Sí, quizás inició como el ciclo posterior al COVID, porque Sí. pues estábamos casi estábamos con mascarillas al principio y como se cuadró ahí, ¿no? Yo creo que si algo tiene interesante que ver, que quizás es que, mira, te voy a contarle al maestro, así que estaba escuchando, aunque no da más que estaba en el tema. Si algo tiene Canarias, que yo creo que es interesante, es la capacidad de movilización y también de relación entre sectores diferentes ideológicos, que al contrario que en otros territorios del Estado, sabemos cómo trabajar juntas más allá en una lógica de mínimos, ¿no? Y no de máximos. Y esta fue una lucha que sale un poco de esa red que dice Lola, creada por mucho tiempo, porque a mí sí me parece interesante, o nos parece por lo general interesante el análisis que hacemos, salirnos de la lógica del foco y del momento histórico constante que revivimos y que al final parece que no cambia nada, sino que enlacemos la cotidianidad de las luchas cuando parece que nada pasa y está pasando la vida, ¿no? Nosotros somos colectivos que trabajamos en lo cotidiano, en el espacio social, vivimos juntas, generamos sobre todo construcción alternativa a lo que está pasando, porque somos como muy conscientes de que no vamos a poder frenar todo lo que esta gentuza inicia en nuestro territorio, ¿no? Entonces es importante que este tipo de luchas visibilicen, denuncien y pongan el foco en lo que está pasando, pero que a la vez tengamos la capacidad de construir vida, relaciones entre nosotras, economía común, lógicas de resistencia, sobre todo en un territorio tan empobrecido como el nuestro, para poder resistir las luchas que hay, ¿no? Entonces estas son algunas de esas luchas que visibilizan, pero que a la vez generan músculo colectivo, confianza entre nosotros y relación para seguir sosteniendo la vida también, más allá de cuando se da el foco, como en el INTEA también que nombraba, ¿no? O en las grandes movilizaciones. Entonces, no sería posible estas luchas que son más conocidas y además, sin el fracaso de 1000 luchas como estas que no salen, para que esta sea famosa porque sale, pero producto un poco de la constancia, de algo que decimos mucho en Baladre, ¿no? De grupos pequeñitos, con constancia, tenemos capacidad de incidir en la realidad en la que habitamos, con ese tipo porque si no estamos todo el rato pensando en la masa, ¿no? En cuántas somos, cuánta gente salimos a la calle, somos pocas, somos muchas, y nosotros venimos más de lógica de somos poquititas y de vez en cuando suena la flauta y somos mucha peña, como pasa en estas luchas, pero si solo ponemos el foco cuando somos muchas, cuando no somos nadie, la gente se nos va y además no le damos lógica a lo que hacemos, ¿no? Y nosotros sí que somos grupos que entendemos la lucha y la militancia como forma de vida, en lo cotidiano, con la abuela de enfrente, con la gente que vota el PP o Coalición Canaria, con la gente que habita en nuestros barrios, y cuando eso se acumula durante muchos años, surgen este tipo de movimientos fuertes que nos vale también para tomar fuerza y para poner el foco. Pero sí que es importante dividir la grande movilización de lo importante que es esa red pequeña, ese rizoma que
que en Canarias sí que hemos mantenido muchos años, que somos gente que venimos de hace mucho, a pesar de que no somos tan viejas, ¿no? Pero que sí tenemos la capacidad de relacionarnos con la gente joven que viene y en OCA, otro más de balada mítico, ¿no? Típico, que decimos siempre que la lucha tiene que servir para nosotras, para los grupos pequeños, pero siempre con otras, ¿no? Ampliando siempre a otros sectores de la población que también están empobrecidas en nuestros barrios y en las zonas rurales, ¿no? Y estas son algunas de esas luchas que recogen un poco, ¿no? Esa manera de trabajar, ¿no? Sí, como también pasó con las grandes movilizaciones que hubieron, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Las grandes manifestaciones, eso es fruto de un montón de tiempo de trabajo, ¿no? Y de trabajo de hormiguita que se fue fraguando, ¿no? No es casualidad que salieran, no sé cuánta gente eran, pero muchísima gente, o sea, una borrada de gente en la calle. Es verdad que las grandes movilizaciones en Canarias siempre han sido por el territorio, o sea, ahí hay un sentimiento de identidad y de arraigo muy grande, entonces la gente se mueve por su tierra, ¿no? Y eso se nota, hay un sentimiento compartido ahí, ¿no? Pero es lo que decía compañero, fruto de un trabajito de hormiga que se lleva dando muchos años, ¿no? Y que se puede hablar hoy en día de colonialismo abiertamente, que hasta Coalición Canaria habla de colonialismo, pues eso ya es como un disparate. Ya se le está yendo un poco. Si te el vídeo el otro día de lo de Odilandia, ¿no? O sea, después lo comentamos aquí. Pero bueno, que esto es fruto de muchos años de trabajo. También un poco lo que tiene de particularidad toda la movilización de la identidad, que además sale mucha gente en todas las islas árabes, que eso para nosotros cada isla es un continente, la movilidad también de la precariedad y el contacto entre islas es muy difícil, pero debe ser algo que decías antes, ¿no? Que toda esa población, toda esa diáspora canaria que estaba afuera, se moviliza en muchísimas ciudades del Estado español, salió gente en muchos sitios, creo que aquí también, ¿no? Hubo movilización, Barcelona, Madrid, Baleares, pero también sale Berlín, Londres, Latinoamérica, Venezuela, ¿sabes? Entonces, claro, también da un poco de esa lógica también de rizoma que tiene la gente canaria, ¿no? De responder al unísono a pesar de estar un poco fuera, y se ha dado la particularidad de que muchos de esos grupos de fuera, como el de Granada, como el de Cataluña, siguen operando entre muchas canarias que se conocieron en la diáspora a raíz del 20A y que hoy por hoy siguen teniendo contacto y siguen planteando luchas también fuera, ¿no? de nosotras. Entonces, eso sí que lo consiguió este nuevo ciclo de movilización, que es particular, ¿no? Que es un punto más, ¿no? A otras luchas que eran más, sí que coordinadas, pero por isla, ¿no? Nos van tocando una por una y echamos el cable. Esta vez coordinadoras prácticamente en todas las islas y también fuera, ¿no? Sí, pues también como resaltar una parte que a veces dificulta un poco el estar más presente en ciertas luchas, ¿no? Como Cuna del Alma es una lucha que se da en el puertito de Ademe. Eso, aunque las distancias en la isla sean cortas, hay mucha dificultad para moverse, ¿no? Ya no sea porque no tienes vehículo o porque la precariedad no te permite conducir esos kilómetros para estar ahí presente, ¿no? Eso también dificulta a veces ese tipo de luchas, aunque a pesar de que había mucha gente y la gente ha estado súper implicada con Cuna del Alma. Por ejemplo, a poblaciones que vivimos en el norte de la isla, el movernos hacia el sur diariamente con las viejitas fue un montón de esfuerzo, ¿sabes? Que íbamos para allá y costaba un montón, nos quedamos en la furgo porque, para no volver y no gastar más gasolina. Pero que a pesar de eso la gente se sigue moviendo, ¿no? Y sigue estando ahí. Pero está la dificultad añadida de la precariedad y eso se nota, que nos cuesta movernos a otros lugares porque no podemos económicamente. Bien, yo para acabar que están pidiendo un mito también, yo sí eso, he leído un poco el libro y que comentéis también en el PowerPoint aparecía un poco eso, sobre la renta universal. O sea, aquí en Euskal Herria en marzo tuvimos una huelga general por el sueldo medio interprofesional que se pedía de 1.500 euros, que en Canarias se está diciendo que el sueldo andaba en 1.000 y algo como mucho, eso en Copa de... O sea, con sobre la renta universal. Desde Baladre lo que trabajamos es la renta básica de las iguales, que tiene otras particularidades también más concretas, ¿no? Pero yo creo que para que haya como más voces y se escuchen más voces, le voy a tirar la pelota a Ruth, que está ahí, porque la trabaja más en el territorio con la particularidad y a lo mejor así tendrán un poco más de voz. Sí, un poco la comparativa de las dos. Bueno, nosotros llevamos un montón de años trabajando la renta básica en las iguales un poco con ese apellido, fundamentalmente para distinguir de otras propuestas y sobre todo de lo que son las rentas mínimas, ¿no? Que es lo que lleva operando aquí desde los años 90, que es renta de garantía de ingresos ahora con los distintos nombres, ¿no?
Entonces, para nosotras, así como muy por encima, pero que para que se entienda bien, o sea, la renta básica de las iguales es una cantidad económica para satisfacer necesidades materiales para todas las personas, ¿vale? Y una de las premisas fundamentales es que no sea solo individual, sino que haya una parte, yo qué sé, para no echar en mente, ¿no? Pero por ejemplo nosotros decimos que el 80% vaya a la persona de manera individual y que un 20% vaya a un fondo colectivo, un fondo común, ¿no? Porque de ahí podemos decidir de manera directa cuáles son las necesidades que queremos satisfacer en nuestro territorio. Entonces, para esto, una premisa fundamental es que no sea una renta mínima. Tiene que ser una renta básica y además una renta suficiente. O sea, que esté sujeta a criterios de... O sea, bueno, ponemos como mínimo el umbral de la pobreza, pero el umbral de la pobreza real, no mierdas de cifras que se inventan, ¿no? Y de ahí para arriba. O sea, porque lo que queremos es que ese 80% cubra necesidades individuales, porque también eso, aquí la RGI es para familias, y nos estamos diciendo una renta básica para cada persona, ¿no? Entonces, bueno, esa sería así como lo que es la propuesta de la renta básica de las iguales, que diferencia de otras propuestas más posibilistas que hablan del SRPF, de no sé cuántos, tal, y un poco por ahí. Después se trabaja como muy de calle, ¿no? En realidad, más allá de que suena propuesta económica, lo que hace son como estudios también de viabilidad o de trabajar en barrios periféricos con la propuesta. Nosotros, por ejemplo, allá, ya el simple hecho de situar en la cabeza a población en tanta exclusión una posible salida al capitalismo en esa lógica comunitaria, ¿qué harías con tu vida si tuvieras estos recursos? Y si además hubiera un recurso también comunitario que sale de la renta de todas nosotras, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué crees que necesitas en tu barrio? ¿Cómo cambiaría tu realidad? Son los ejercicios de salir de... Nos hemos dado cuenta de que nos han comido tanto el capitalismo y en la lógica individual que hemos perdido la capacidad de imaginación de salir de aquí y construir algo que no sea esta mierda, ¿no? Entonces, desde los colectivos sociales todavía lo hablamos un poco más, pero cuando salimos a las plazas con las abuelas, los abuelos, los pibes y las pibas que están tirados en el barrio sin recursos y planteamos solo ese punto de si tú tuvieras esta parte mensual y no solo eso, sino que pudiéramos decidir colectivamente qué necesitamos esta colectividad sin injerencias de fuera y con autonomía, ¿qué realidad queríamos construir aquí donde vivimos, ¿no? En nuestro país, en Canarias? Ahí explota la cabeza y salen otro montón de cosas, de luchas específicas, de manera de entender la realidad. O sea, ya no solo que es una herramienta, que evidentemente sí que la queremos, ¿no?, de redistribución de la riqueza, sino también es una herramienta de salir de esta mierda, por lo menos mentalmente y colectivamente, que hacemos con esta realidad, ¿no?, fuera de su lógica, de eso que hablaba también antes de construir la alternativa colectiva entre nosotras, más allá de sus lógicas de poder, ¿no?, entre las que estamos, con los recursos que podemos tener, ¿no? Vale. Gero, Xavi. Mira, yo, bueno, quiero hacer una pregunta, pero con dos vertientes. Uno está relacionado un poco con la juventud que tenéis allí, la juventud, estudiantes, etc. Y ya se tenéis aquí. Pues eso, ¿le motiva este tema? ¿Está de alguna manera enganchado con esa temática tan importante? Que también los jóvenes, no es para que la respondáis los problemas de la juventud, esos son más o menos en todas partes. Y luego el otro aspecto es las fuerzas políticas, los partidos políticos, tanto institucionales como los no institucionales, ¿tienen alguna presencia en esta pelea vuestra, bueno, vuestra, de donde has explicado? Bueno, en cuanto a la juventud, yo creo que podemos decir que por ejemplo, luchas de estas como Cuna del Alma o La Tejita o demás, la gente joven o muy joven, la que está participando en estas luchas de resistencia, ¿no?, del territorio. También lo vemos claramente en las manifestaciones y en las huelgas que ha habido, que sale muchísima gente joven muy tirita a la calle, ¿no?, porque es su tierra la que están tocando, porque se ven sin futuro, porque se ven que se tienen que ir fuera, ¿no? Hay toda una generación posterior a la nuestra, más chiquis, más formada también universitariamente, ¿no?, con más formación, que se han ido fuera, que están fuera, ¿no? Por eso también esas grandes movilizaciones en la diáspora, ¿no?, en otros lugares, y era
gente que está trabajando fuera o estudiando fuera porque no tiene la posibilidad de hacerlo en su tierra. Sí creemos que a la hora de tener igual una constancia en el día a día y demás, pues igual hay un poco menos de presencia de gente joven, pero sí que hay gente joven organizada y organizándose, ¿no? Estamos viendo también que hay gente que se está juntando. Pero yo no creo que sea ya por una cuestión de interés o de tal, sino una cuestión de necesidad. O sea, la situación está como está, entonces la necesidad te hace buscar salidas a la situación también. Y los partidos. Para mí los partidos, no sabía. ¿Qué hace? Sería largo, pero Canarias también, en esta lógica colonial, tiene un régimen electoral diferente al resto del Estado que va en porcentaje por isla. Donde las islas pequeñas, que son las más caciquillas, donde se ejerce un control más potente sobre la población, también de la precariedad, el voto pesa más que el voto que tienen las islas más centrales, en Canarias y Tenerife, que es donde la población que va a estudiar y la población más movilizada vivimos. Entonces hay una trampa muy interesante que explica, por ejemplo, todos los años también de gobierno de la Comisión Canaria, cómo se han ido partiendo los partidos. Luego hay una lógica también que sería eterna de explicar, pero seguramente a ustedes les suena un poco, también por la lógica del PNV que conocemos de aquí y de otros sectores, donde se controla mucho las zonas barriales, con presiones políticas, y ahí Coalición Canaria, por lo menos en nuestras islas, también tiene muy copadas las relaciones de vecinos, con una lógica también generacional, que van escalando desde las juventudes hasta los otros cargos, ¿no? El Clavijo, que además es hijo de un militante de Viena para allá, del movimiento armado, que si le mataba la cabeza a lo mejor se daba de desheredado. También viene de todos esos sectores, ¿no? de gente politizada y criada, ¿no? En esa lógica de coalición, ¿no? O sea, bueno, la gente que coge cacho habitualmente, que Coalición, PSOE, que son los que se van un poco cambiando en los gobiernos, pues Coalición juega a lo que ha jugado siempre, a un tema muy ambiguo, donde parece que apoya pero no, donde usa a gente en la calle, pero luego lo institucional evidentemente nos vende constantemente, y donde juega ese falso nacionalismo, donde en Madrid te vende y en Canarias parece que te defiende, como pasó ahora con el barco La Rata y el nuevo virus, no sé qué está por ahí, que al final hicieron un poco la campaña a nivel local, ¿no? Porque eso cala en mucha parte de la población. Luego, a la izquierda iba a decir a la izquierda del PSOE, pero el PSOE no es izquierda, entonces en la izquierda real, en esos partidos que ocupan un poco ese territorio, pues bueno, hay nuevas lógicas como Drago, Nueva Canaria, que es una decisión de Coalición Canaria, que viene a ser también lo mismo, que es una especie de PSOE local, izquierda republicana, si quieres un poco ubicarla ahí. También juega un poco a ese discurso ambiguo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que son los partidos más de base sí que están en la calle, porque ha estado siempre, pero no tienen cacho electoral. Se dan luego algunas lógicas también localistas, ¿no? De partidos municipalistas que han estado siempre y que ahí sí que hacen un trabajo un poco más decente a nivel local, que había como muchas siglas por ahí repartidas. Pero bueno, nuestros grupos, nuestras lógicas no esperamos por la línea institucional, ni siquiera la trabajamos. Canarias tiene como un movimiento social político muy de base, que ni juega mucho al tema electoral, y sí que hay algunas líneas que, bueno, lo intentan por ahí, que han conseguido un poco en líneas más municipalistas históricamente por conseguir recursos de la institución y devolverla al movimiento social, y de ahí también tenemos algún tipo de estructura, pero no participamos demasiado en la parte electoralista, pero sí intentamos presionarla, ¿no? Incidir, y de vez en cuando se consiguen algunas políticas o conseguimos incidir un poco y que se dobleguen ahí, pero no es una línea que trabajemos la gente que estamos en calle, no están los partidos por medio, digamos, ¿no? Sino un movimiento social de base, armado y como trabajando más desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero sí es verdad que también se da esta parte en la que los movimientos tan grandes que ha habido, ¿no? De movilización por el territorio, pues hay ciertos colectivos, ya sean medioambientales o sociales, pues que se aprovechan también, ¿no? De estas luchas de base que después muchas veces pues acaban en partidos que surgen nuevos y desmovilizan a toda la gente que salimos de base, ¿no? De calle. Eso también genera un montón de problemas porque desmoviliza todo y somos los que somos, todos nos conocemos y sabemos de qué pata coger cada una, ¿no? Entonces ahí ya se ve venir a veces el caminito que van cogiendo algunas luchas, ¿no? O cómo se intentan institucionalizar. Y bueno, se lo vemos venir, ¿no? Porque ya son años de ver estas cositas y se repiten historias, ¿no? Muchas así grandes que de repente pues acaban en Si Se Puede en su momento, o a ver que acaba esto ahora que se mueve también. Es como si cambiamos cosas, pero hasta cierto punto, ¿no? Como sí, pero no tanto. Vamos a hablar de esto, pero un poquito.
con relación a las movilizaciones y al turismo también, el tema del patrimonio, la defensa del patrimonio, algo con relación a Chillida, paisano nuestro, y a la obra y las movilizaciones que hubo, algo que apostéis o que es de aquel proceso de Tidaya. Sí, sí. Ha sido más allá del despilfarro. Yo no sé si tienen el dato. No. De los millones, fueron una millonada que multiplicaron por 3. No tengo el dato. Hubo muchísima pasta que se metió en una obra que nunca se hizo. La obra más allá de lo que se vendió en Chillida, que es paisano de ustedes, nosotros tenemos paisanos también que no nos gustan nada, a ustedes les pasa parecido. Pero este señor, lo que había era una estación de árido, una montaña que era sagrada para los guanches, para los indígenas, para los majos de allí, que lo que costaba pasta era la piedra. Es una piedra que cuesta mucho dinero para la construcción y de ahí el hecho de agujerear toda la montaña y extraer toda la piedra posible, más allá de que todo era un proyecto que te metías por la montaña por si alguna no le llegó. Entonces desde ahí veías el firmamento dentro de una de las montañas más sagradas para el indigenismo mágico en Canarias, ¿no? Eso movilizó a mucha gente, no solo de Fuerteventura, y fue una de las luchas, yo creo que más años duró, ¿no? Sí. Que se logró ganar al final, pero después de que, bueno, que se metiera mucha pasta pública ahí y que se perdiera, y de que generara también como mucha empatía entre las luchas de las islas, ¿no? Entonces, con la pregunta esa es lo mismo que hicieron en Donosti, no sé si os han enseñado, ¿cómo le llaman? La concha, la isla de Santa Clara. Sí, la isla de Santa Clara, pero a la concha le llaman la perla del Cantábrico. Incluso se os han enseñado ahí, en una isla delante ahí, y hace no sé cuánto, 3-4 años, se hizo una escultura en el antiguo faro que es un agujero con unos motores para ver cómo rompe el agua contra el mar. O sea, es lo mismo que podéis ver en la costa. Ya hicimos nosotros la protesta, ya colgamos una pancarta enorme desde la isla que nos llevaron los de no sé qué ecologistas en acción, no, se nos llevaron a poner 4.600.000 se llamaba la escultura. Sí, como aquí hay el premio Donosti, premio Donosti no hay. Dan un premio cada año el día de San Sebastián y debieron a la escultura esta y luego como regalo pues esa pues era su escultura. Bueno, siento mucho, pero por cuestiones técnicas tenemos que terminar sobre las 9. Entonces, un par de apuntes. Bueno, en primer lugar, agradeceros un montón a Lola y a José por venir a nuestra casa y por explicar de esa manera tan clara el tema. Y voy a pedir un aplauso para... Y luego, pues por un lado, comentar un poco la literatura que nos habéis traído, bueno, pues si puede que haya gente que le interese, ¿vale? Y si me gustaría antes de terminar darle la voz a Lu para que nos explique lo más breve que esto, lo que es Baladre, porque es una gran desconocida y hace una labor a comentar un poco el tema de la red, pero un poco comentar. ¿Tienes? Sí, primero comenta y luego ya te darán. Bueno, sí, porque así ya sale lo de la literatura también. Bueno, pues Baladre somos una coordinación de luchas contra el empobrecimiento y la exclusión social. Llevamos 40 años, se dice pronto, pero que es mucho tiempo. Y bueno, somos realmente pequeños colectivos, personas individuales, en mucha soledad también en los territorios, ¿no? Bueno, pues que nos juntamos 2 veces al año, hacemos 2 encuentros, pues bueno, para compartir un poco, por un lado, cómo estamos en cada uno de los territorios, cuáles son nuestras problemáticas y debatir. Es cierto que no es lo único que hacemos, ¿no? O sea, los encuentros son para nosotras muy importantes porque nos da como mucha cercanía humana. Pero bueno, a lo largo del año sí que tenemos iniciativas y proyectos interterritoriales. Bueno, lo más fundamental es que nosotras no solo hablamos de la renta básica de las iguales, sino que también la practicamos en cuestiones de apoyo mutuo, ¿no? O sea, dentro de nuestros territorios, pero también, pues bueno, de manera interterritorial.
Y bueno, pues eso, desarrollamos distintas iniciativas a lo largo del año, pues como son en la radio, en Radio Pimienta hacemos un programa semanalmente, que intentamos pues difundir nuestras luchas y hay otras luchas de otra gente que también nos inspiran. Y otro de los proyectos, para no enrollarme así mucho, otro de los proyectos que llevamos también unos 30 años, pues es la edición de libros. Le llamamos, bueno, Editorial Zambra Baladre, porque Baladre no tiene estructura, no es una organización como tal, sino que es un espacio que se junta 2 veces al año y que ahora ya se intercomunica mucho más, ¿no?, con esto de las nuevas tecnologías. Y bueno, nosotras comenzamos a generar literatura de nuestras prácticas y como es muy difícil a veces, ¿no?, que te publiquen en el mercado, pues nos lanzamos a publicar y tenemos 166 títulos. Sí. Y bueno, es una manera pues bueno, también de autofinanciarnos, de generar pensamiento. Me estaba acordando también que no hubo un concierto que se distribuyó el de Tindaya, que era el Poder contra el Mito, en un concierto de música distribuimos, yo qué sé, 1000 y pico libros o algo así, gratuitos con la entrada. La de Incidente, creo que era. La de Incidente. Bueno, y eso, hemos dejado 3 títulos encima de la mesa, bueno, el libro de Nos invaden presupuesto, y bueno, José, aparte de darle a la militancia y demás, es un gran poeta y tiene varias, bueno, igual ya vas a editar el 4, ¿no? El siguiente ya es el 4, sí. Y bueno, hemos traído el último de los títulos que se llama Reverequeres, y bueno, otro que es así un poco más antiguito, que no tenemos muchos, pero bueno, que les echéis un ojito y si os apetece, sí. Y no sé si me dejo algo. Bueno, para darles mucho más, tenemos una página web que si queréis echar un ojito es coordinacionbaladre.org, o sea que es así fácil, ahí desde ahí se puede redireccionar a las múltiples páginas, ¿no? Los puntos de información y denuncia, que un poco la Asamblea Canaria sobre el reparto de la riqueza hace un poco lo que nosotras en Erleche, en Irún, o yo que sé, seguro que suena igual más Verde Ochoa que en Baragaldo, que de ahí surge, ¿no?, pues todas estas iniciativas. Y bueno, está la página de la radio, la página de la revis, o sea que de ahí se puede sacar un poco pues, toda la información de las cositas que hacemos. Un buen intento. Pues si queréis vosotros decir unas últimas palabras y ya damos por terminado. Creo que agradecerle la acogida como siempre, la verdad que es un lujo a Baladre por traernos, pero también a encontrar espacios de lucha como este también, lanzar también un poco, estamos súper lejos, yo lo sé, y muchas veces nos cuesta más con el Estado que con otros territorios, pero creo que estamos en una pelea, venimos del futuro, decía por ahí Raúl, ¿no?, en el tema, quiero decir, todavía más masificado, entonces que también estaría guay y las líneas de comunicación, ¿no?, la lucha contra la gentrificación aquí, un poco comunicarnos y aprender unas de otras. Y nada, agradecerles un montón. Sí, lo mismo, darles las gracias por la acogida y por poder presentar en este sitio. Y no quiero ser mal rollista ni nada, pero piénsense 2 veces antes de viajar a Canarias. Barruno Kultura Talak.